Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jocelyn Catota y el día de hoy tenemos a una invitada especializada en el área de sociología. De igual manera contamos con el apoyo de Jocelyn Vázquez, Erin Gavilanes y Robin Tupiza, los cuales van a intervenir en la entrevista. A nuestra querida invitada le pedimos de favor si se pueda presentar. Bueno, yo soy Jenny Zamora, soy egresada de la Universidad Central de Ecuador en Sociología. Buenas tardes, Jenny. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre cómo es cuál es la rama en la que estás en la que fuiste egresada, perdón, y qué es lo que realizas actualmente? Bueno, yo estudié Sociología, como les había mencionado, y mi tesis, porque estoy en un proceso de titulación, es sobre el campo de la sociología ecuatoriana, entonces básicamente hago sociología de las comunidades científicas, por así decirlo. Y esa es mi rama actualmente. En un futuro aún no tengo planeado, bueno, tengo planeado investigar sobre sociología estética, sociología del arte y sobre sociología de la sexualidad, pero está por verse. Entonces, eso básicamente. Egresé este año, en febrero, y debido a esto de la pandemia he tenido algunas complicaciones con la elaboración de la tesis. Sin embargo, el periodo de como que se alargó, entonces básicamente estaría graduándome el próximo año. Eso. Ok, muchas gracias. Mira, te voy a explicar. Esta entrevista tiene puntos básicos en los cuales vamos a tratar sobre la historia, objeto, metodología y futuro de esta disciplina en la cual tú te has desarrollado. Así que vamos a empezar con la entrevista. Como primera pregunta, eh, quisiera que nos puedas contar un poco sobre el origen que tiene esta disciplina. Bueno, esta disciplina nace con la modernidad, básicamente después de la revolución industrial, bueno, posterior a la revolución ilustrada como tal. Y se comienza con Saint-Simons y Comte. Ahí también se entiende que hay un desarrollo de la sociología, primero anteriormente como entendida como fisiología social, pero históricamente se desarrolla dependiendo de cada región y originariamente nace en Alemania. De ahí hay un desarrollo a nivel europeo, en Francia, en Inglaterra, en España un poco, pero más bien agregado más a la filosofía. Y así, y eso dependería mucho de la región. Sin embargo, en América Latina, como que su origen viene obviamente de forma europea, pero acá tiene un desarrollo diferente en cuanto a cuestiones epistemológicas y obviamente metodológicas. Ok, nos mencionaste la revolución industrial o ilustrada. ¿Qué, Ilustrada. cómo contribuyó esta revolución en el surgimiento de la sociología? La revolución ilustrada. Básicamente, después de que se da esta revolución industrial y se da esta revolución ilustrada, comienzan a darse cambios dentro de bueno, dentro del ámbito académico y dentro de las universidades de cómo entender cómo se estaba desarrollando la sociedad. Entonces, para Comte tenía que ver mucho con esto de la división social del trabajo y cómo se estaba dando y cómo la transformación hacia un sistema capitalista eh, daba otros regímenes y rupturas con el feudalismo. Entonces es como que una serie de consecuencias históricas y contextos que se van dando durante esa época y que se van, como quien dice, mostrando de manera diferente de acuerdo a cómo llega la modernidad a diferentes regiones. Entonces, qué sé yo, la revolución industrial se da en Inglaterra principalmente, pero la revolución política se da en Francia y la revolución como que ilustrada se da en toda Europa, pero principalmente en Alemania. Y hay una ruptura con la idea de bueno, sobre todo con la filosofía como tal, en cierto aspecto, y con otras ramas como la psicología, o antes conocida, creo que la conocen como alienistas a los psicólogos,
como helenistas y con otras disciplinas dentro de las ciencias sociales o como la economía política. Entonces, es como que va desarrollándose poco a poco y va teniendo espacio dentro de las ciencias sociales. Como disciplina se va desarrollando de otra forma y eso tiene que ver mucho más bien con las instituciones y cómo se institucionaliza esta materia. Y bueno, en el Ecuador es diferente y en América Latina también tiene connotaciones diferentes. Entonces, dependiendo de cómo es el desarrollo, no solo histórico, sino también institucional, es que se va configurando. Ok, entonces, estas construcciones sociales de las cuales nos estás hablando podrían considerarse el proceso que tuvo la psicología para convertirse en una disciplina o cuál fue el proceso exactamente. Verás, el proceso como tal para convertirse en una disciplina depende, como te digo, de la región. Como ejemplo, acá en el Ecuador nació dentro del derecho y nació como parte, bueno, tratando de separarse un poco de la filosofía del derecho. Entonces, nace ahí como una respuesta de entender de cómo se puede hacer que el Estado, tiene que ver con el Estado corresponda completamente con la sociedad. Y eso es algo muy diferente a lo que pasa en Europa. En Europa no estamos viendo directamente cómo es la relación Estado-sociedad, sino en general de la sociedad como tal. No sé si me hago entender. Es decir, que en América Latina hay esta lógica de entender la sociedad en correspondencia con la política y cómo se va desarrollando el Estado frente a las políticas que se van dando frente a la sociedad, algo así, no sé si me hago bolas, pero bueno. Entonces, en Europa no es así, sino un clase como que de ramas de la filosofía, de entender cómo es la sociedad en sí y tratar de darle una forma o dirigirse a cuál sería el objeto de la sociología y entender a la sociedad en su conjunto. Entonces, dentro de la sociología se puede entender como que dos ramas, sí, por así decirlo. Actualmente no lo dicen así, pero sería como que macro y micro sociología que se van dando. Entonces, depende mucho de la región y de las influencias. Gracias. Hemos hablado sobre el derecho, sobre la filosofía, que bien son disciplinas sociales, pero ¿cuál es la diferencia de la sociología o sea, cuál es la diferencia de la sociología del resto de las disciplinas sociales? Eso tiene que ver con esto que le llaman dentro de la ciencia de la sociología como objeto. Y sería, bueno, en términos, dependiendo del autor, básicamente, pero algo que podría ayudar a definir, y en términos más bien de un autor llamado Sinner, sería esto de los vínculos sociales, de cómo se generan estos vínculos sociales, de cómo se establecen, cuáles son las relaciones, los contextos, y a qué escala eso interviene en comunidades, por así decirlo, y también cómo afecta a nivel un poco más macro, o sea, esta relación que les había mencionado de una sociología micro y macro. Micro sería como pequeños grupos y macro sería como que el conglomerado de la sociedad en sí. Pero dependiendo del autor y del desarrollo de cada teoría, se entiende de diversas maneras. Un ejemplo claro y el que creo que la mayoría más o menos conoce es el marxismo como una tendencia teórica, que hay que diferenciar eso entre marxismo y leer a Marx en cuanto a su teoría sobre la crítica a la economía política y sobre los que leyeron a Marx y crearon una teoría marxista, por así decirlo. Entonces, en ese aspecto de teoría marxista se entiende que hay un sistema capitalista que engloba y entienda todo un conglomerado social, porque se habla en general de toda la sociedad, pero es una parte de lo que se entiende por sociedad, dado que hay otras disciplinas como la antropología, la psicología, la, la economía mismo, que entiende la sociedad de diversas formas y de diversos focos, por así decirlo, porque de eso se trata el foco de estudio. Entonces, en ese sentido, si ves desde los marxistas, ellos te dirían, se trata de entender cómo se relacionan las clases sociales y cómo estos contextos de clases sociales son los que configuran una sociedad, pero deja de lado al campesinado o a otras comunidades como ancestrales o como comunidades indígenas que no están encajadas dentro de esta, porque la idea de entender la sociología en ese sentido es entender el desarrollo de la sociedad en la modernidad, porque de eso se trata.
entender una modernidad. Eso. Nos has hablado sobre diferentes autores muy interesantes, pero ¿cuáles fueron considerados los principales pensadores de la sociología? Principales pensadores de la sociología. El principal, el que más se menciona es Comte y Saint-Simon, como que los pioneros, pero como que en el desarrollo de la sociología como tal serían Jorge Simmel, sería Weber, sería Marx, pero teniendo en cuenta que Marx no es sociólogo, de hecho ninguno de estos son sociólogos como tal, porque son precursores, sí, pero ninguno de estos llega a ser sociólogo. De hecho, muchas de las teorías de la sociología, o mejor dicho, sobre teoría social, son en su mayoría no partes de la rama de la sociología. Para nada. Marx era abogado. Simmel me parece que también era abogado, no estoy segura. Igual a Freud lo toman dentro de la sociología, dentro de la teoría crítica, y él no es sociólogo. Y así, algunos autores no son conocidos o se desarrollaron dentro de esta, pero hicieron teoría social, hicieron parte, configuran parte dentro de la disciplina de la sociología como tal. Pero ese es el punto no sería de dónde vienen, sino lo que estudian, y es decir, los vínculos sociales, en cómo se generan, cómo se van desarrollando, y en qué aspecto están entendiendo la sociedad, lo que les había dicho, entender en la modernidad y, por así decirlo, en cuestiones premodernas, como podemos ser lo que se había mencionado de las comunidades indígenas o otro tipo de comunidades que están por fuera de la modernidad como tal, no solo físicamente, sino en aspectos de, qué sé yo, salud, de educación, bueno, todos estos aspectos que configuran la vida misma de estas personas. Entonces, es como que muy diferente y para eso hay otras disciplinas que se dedican a este aspecto. Por ejemplo, los antropólogos, por lo general, están más bien vinculados a estas comunidades ancestrales. Muy bien, entonces podríamos afirmar que el padre de la sociología es Comte, ¿no es cierto? Uh-huh. Muy bien. Entonces, aparte de los autores, de estos pensadores, debieron existir eventos sociales e intelectuales que hayan intervenido en el surgimiento de la sociología, perdón. ¿Cuáles serían estos eventos? Eventos sociales, los que mencioné al principio, las constantes revoluciones y también guerras, porque por ejemplo, la Escuela de Frankfurt nace en medio de la Segunda Guerra Mundial y escribe mucho en contra del nacionalismo que se da en Alemania sobre a la generación nazi. Entonces, cada, por así decirlo, crisis que se va dando es como un nuevo objeto de estudio porque se van configurando nuevas formas de vinculación o nuevas formas de relacionarse y eso van cambiando la forma también en cómo se estudia. Pero eso no quiere decir que solo se estudia eso y ya. Hay gente en la actualidad que aún sigue recogiendo estas posiciones o contextos históricos para entender un presente, porque no se deja de lado. Por eso es que suelen decir que las ciencias sociales, y sobre todo la sociología, es transhistórica. Eso. Muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestro compañero para que te siga haciendo un poco de preguntas igual sobre esta disciplina. Y te agradezco mucho por la primera parte que nos has contado. Buenas tardes. En esta parte hablaremos acerca del objeto que tiene esta disciplina como estudio. Para empezar, ¿nos puedes contar cuál es el objeto de estudio que tiene esta disciplina y a su vez cómo se ha ido desarrollando y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy? Bueno, como ya les había mencionado, el objeto de la sociología es esto que se llama los vínculos sociales, por así decirlo. Pero tiene que ver más allá y dependería mucho de acuerdo a las escuelas, a las escuelas de pensamiento. Y de acuerdo con eso se va marcando cuál es el objeto que se desea entender. Pero últimamente, de acuerdo a gente que hace sociología del conocimiento, es que tiene que ver mucho con la región, con el lugar en donde se está desarrollando. Y también en cuanto a que cualquier aspecto social que se dé puede ser estudiado. Un ejemplo,
aquí en el Ecuador se estudiaba el indigenismo, se estudiaba esta cuestión de centro y periferia, pero eso tenía que ver una connotación también económica y relacionada con el marxismo. O otro ejemplo, habían posiciones de esta relación entre psicología y sociología que también existía, o también con el derecho. Entonces, es dependiendo de cómo cada región, bueno, no solo región, cada autor decide qué va a estudiar. Entonces el objeto de estudio parece estar perdido por ahí, o sea, parece estar en todo lugar, y esa es la idea, está en todo lugar, porque la sociedad está en todo lugar, por así decirlo. Que hablamos de sociología, de qué sé yo, perdón, puedes hacer sociología de la sexualidad, de las enfermedades mentales, sociología de la medicina como tal, de las profesiones, de, por así decirlo, de la ciencia y así. Entonces, es donde se están dando estas relaciones sociales, es donde se va a dar la investigación que se vaya a hacer. Y ahí hay que una gran diferencia, porque hay que entender que también se estudia sociología como carrera para tener una carrera burocrática. Y recordando lo que les había mencionado, esta relación de Estado-sociedad, que fue con lo que comenzó el Ecuador, bueno, en el Ecuador, la Universidad Central como tal, a introducir la carrera de sociología. Nos habías comentado que la sociología tiene una relación con la psicología también, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo aporta la sociología a la psicología? ¿Cómo aporta? Yo tengo entendido que hay algo que se llama psicología social. Yo no sé mucho al respecto, sinceramente. Yo sí recibí una cátedra de psicoanálisis como un optativo en la facultad. Y la optativa específicamente no era en general, era específicamente sobre la postura de Freud frente a las cuestiones de guerra, odio y muerte. Entonces era un aspecto específico en los que trataba Freud, y el profesor, que era psicoanalista, el que nos daba la clase, era sociólogo y psicoanalista. Entonces, en ese sentido, ¿cómo aporta? Desde mi punto de vista, como no solo como sociólogo, sino como ya Jenny Zamora, como Jenny Zamora, es que de alguna u otra forma permite entender el trasfondo social que tiene. Por ejemplo, yo lo que te entiendo de la psicología no sé mucho, es que entiende al ser humano en toda su complejidad, no solo mental, sino en relación con las otras personas. Entonces la sociología aporta en eso. Hay todo un contexto detrás de cada persona que afecta sus facultades psicológicas, por así decirlo. Entonces, todos estos efectos que tiene de su contexto influyen mucho en cómo ésta también se va a relacionar con el resto de personas y consigo misma, porque de eso se trata, de cómo tu relación con el otro, y no solo con el otro, con el mundo en general, crea tus condiciones de vida y tus facultades mentales para poder no solo relacionarte, sino tener una posición en el mundo. Bien. Nos habías comentado también acerca de que en sí el objeto de estudio que tiene esta disciplina es estar metido en todo, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar, argumentar un poco más acerca de cuál es el objetivo que tiene este objeto de estudio en la disciplina? Tú me estás preguntando por la funcionalidad de la materia y de la carrera. Y ahí dependería de la decisión individual de cada sociólogo. Yo lo veo así. Pero también dependería de la decisión institucional de cada facultad. Es decir, hay facultades de sociología como tal que deciden dar un pensum de una carrera, o sea, un pensum adecuado en cuanto a formación más burocrática. Y hay otros que buscan una cuestión más académica. Hay otros que buscan una cuestión más política y así. Algo muy claro es que muchas de las facultades de sociología a nivel del Ecuador se crearon para hacer cuadros políticos, no se crearon para hacer sociología. Entonces, la funcionalidad depende
mucho de la formación de cada sociólogo y depende mucho de cómo cada aspecto que tienen la misma realidad interpela a estos sociólogos. Ok. ¿Qué consideras tú? ¿Qué tipos de aspectos se deben profundizar en la sociología? Digo, depende de cada formación y cada institución educativa que se dedica a tener una carrera de sociología. Hay, por ejemplo, algunos, como te dije antes, de que hay facultades que han sido creadas más bien solo para hacer cuadros políticos, hay otras que han sido creadas para hacer cuestiones burocráticas. Es como que falta alguna cosa de otra porque la sociología se piensa de forma más, como te digo, complementaria. Entonces, como a profundización sería como una autocrítica de la misma sociología, de cómo está entendida hacia sí misma. Hay, hasta para mí, que ya he estudiado por ¿cuánto tiempo? 3 años, 4, ya 4 años, ya, la sociología, se me hace difícil a veces determinar su funcionalidad. Entonces, lo que yo te dije anteriormente va también con esta pregunta, porque la autocrítica que esta debería tener, y que no solo debería tener la sociología, sino desde mi punto de vista todas las disciplinas, y no la tiene. Y entonces es importante eso, porque a partir de eso tú puedes ver no las falencias como tal, sino en lo que debería mejorar para tener un desarrollo, qué sé yo, en cuanto a lo científico, más científico. Se hace complicado decir que profundizar dentro de la sociología o de la disciplina como tal convendría ser esto de la autocrítica en cuanto al aspecto epistemológico, pero ya se está dando eso. Bien. ¿Cómo ayudan los sociólogos a las personas para tener un mejor estilo de vida? Bueno, yo ya te di un ejemplo de lo que hace mi compañera, mi amiga en este consejo cantonal. Ella es de Pedro Vicente Maldonado, es una parroquia de Quito. Y ese es el punto. Ella ha ayudado a coordinar de alguna u otra manera entre el ciudadano y la institución, dado que el abogado, el policía, los mismos, el psicólogo o las mismas personas que están ahí, las otras personas con estas profesiones, no entienden cuál es la relación de su trabajo con lo que, o sea, de ellos con el trabajo. Es decir, todos tienen una funcionalidad dentro de este espacio. Y si, qué sé yo, hay un niño violentado en una casa y hay una denuncia que se dirige a este organismo, ella toma esta denuncia y hace todo el proceso de, bueno, le dice al policía, vayan allá a verificar si hay o no este tipo de violencia, si no hay, pues no pasa nada, y si hay, se hace todo el protocolo debido para esto. De ahí interviene el abogado ¿cómo es que se llama? Y la psicóloga y todos los otros profesionales que vienen detrás. Entonces es como que se convierte en un intermediario y un complemento. Eso podría darse en cualquier otro aspecto dentro de cualquier otra institución. Y de ahí, si lo pones en una forma más práctica, cualquier ser humano puede ayudar a cualquier otro ser humano. Eso, por así decirlo, solo lo pongo eso. Bien, gracias por ayudarnos a complementar esta parte. Ahora pasaremos a hablar acerca de la metodología sociológica con mi compañera. Bueno, Jenny, empecemos con la metodología. Cuéntanos, ¿cuál es la metodología que aplica la sociología? La metodología. Bueno, en un principio habían aspiraciones más metodológicas que tenían la biología. Por eso se llamaba antes fisiología social, porque tenía estos aspectos.
Sin embargo, habían sesgos que se iban dando y que se iban teniendo en cuenta dependiendo de cómo cada autor iba desarrollando nuevas formas metodológicas. Entonces, actualmente se busca que, o sea, hay discusiones, mejor dicho, hay discusiones frente a cómo se hace sociología, a cuál es la metodología correcta y la adecuada. Como ya mencioné, hay dos como que herramientas metodológicas, que es el análisis cuantitativo y el cualitativo. Entonces hay autores que utilizan tanto el cualitativo como el cuantitativo para realizar sus trabajos, y hay parámetros. Por decir, se puede considerar una investigación cuantitativa si tiene más de 4 cuadros, cuadros estadísticos, y se puede considerar una investigación o artículo, lo que sea, cualitativo si tiene menos de 3 cuadros, o tiene 3 o no tiene nada. Pero todo se basa en cuanto a cómo se procesan los datos empíricos. Ahí es el punto. Que en un principio la teoría sociológica nació de forma especulativa, es decir, sin datos, sin ningún tipo de referencia práctica, para nada. Así nació, o sea, de la nada, de puro análisis, por eso tenía relación con la filosofía. Es más bien que con el tiempo fue configurándose a estos dos aspectos, como que dos herramientas metodológicas, tanto el cualitativo como el cuantitativo. Entonces, en ese sentido, hay discusiones que se refieren más bien en cuanto al objeto y el sujeto, es decir, si el investigador puede estar dentro de la investigación o debe estar por fuera de la investigación, es decir, que hay una problemática dentro del sesgo, que si eres parte de la investigación o tu opinión está dentro de esta, se vuelve totalmente sesgada y deja de ser ciencia. Y hay otros que discuten y dicen que no es así. Entonces, hay aspectos que se van dando y hay otras personas que deciden tomar ambas partes, se incluyen dentro, pero al mismo tiempo traten de tener una posición más objetiva, por así decirlo, objetiva dentro de la investigación. Entonces hay estos dos aspectos que también intervienen con la metodología, es decir, la que es institucionalizada tiene mucho más límites de cómo se debería ser, cómo debería escribirse, cómo debería escribirse incluso. Y es decir, que dentro de eso sería que la metodología sería como que tienes objeto de estudio, tú no puedes ser parte dentro del análisis, tienes que escribir de forma impersonal, tienes que, qué sé yo, si es cuantitativa, hacerla con los parámetros cuantitativos, y si no hay la cuestión cualitativa, no se la incluye. Entonces, así. En el otro es por deporte, el autor decide cómo debe ser y cómo quiere desarrollar esa investigación. Entonces, hay esas dos diferencias. Mencionamos que en una investigación es importante que exista esa relación entre el aspecto cuantitativo y cualitativo, ¿verdad? Ahora, en alguna investigación puede que haya una mayor importancia a alguno de los dos aspectos. Es decir, puede que uno de los dos llegue a acoplarse de una mejor manera o siempre van a estar al mismo nivel. Depende del autor y del investigador, porque para algunos es muy importante la parte cualitativa y para otros no, pero en su mayoría la sociología se apega a la parte cualitativa, en su mayoría. Sin embargo, hay gente que tiene influencia de economistas, porque si recordamos, no sé si ustedes reciben clases de cuáles son los profesores que reciben, pero en mi facultad hay gente que da clases a sociólogos y es economista, o es psicólogo, como les había mencionado, es psicoanalista y sociólogo. Entonces, depende mucho de esa influencia y también de la materia, porque nos dan métodos de análisis cualitativo y cuantitativo, y también nos dan, ¿cómo se llama esto? Análisis
o sea, métodos y análisis de datos cualitativos y de datos cuantitativos, porque a los datos cualitativos también se los cuantifica. Y hay una forma de cuantificación. Si tú quieres hacer una entrevista o lo que sea, hay un método para eso. Y eso es algo que se ha desarrollado con el tiempo. Y es una forma de medir. Entonces, de una u otra manera, como que darle importancia a tal cosa depende del tipo de investigación que se haga y el tipo de investigador que se ha desarrollado durante la formación que ha tenido. Ok, Es muy subjetivo eso, aunque no parezca. vamos con la siguiente. ¿Crees que sea probable que cambie la metodología que aplica la sociología en esta circunstancia del COVID-19? ¿Puede cambiar la metodología en tiempos posteriores? O sea, no cambias, yo creo que se adapta, porque ponte ahorita hay maneras de adquirir información por medio de redes y encuestas online que siguen siendo un poco complicadas porque tú no estás viendo a quién estás encuestando o estás entrevistando de forma en la que se hace. Entonces es como que hay una complejidad y una tela que no te deja alcanzar a ciertos aspectos. Hay gente que les ha tocado hacer la tesis y ellos tenían que hacer entrevistas en directo con ciertas personas y se les complicaba. Entonces, esto que se hace para delimitar a qué personas o a qué grupo de personas vas a analizar, en el caso de gente que hace investigación sobre los migrantes o migrantes venezolanos en específico, se les hacía complejo al alcanzar a entrevistar a estas personas, porque ya no sabes, primero no sabes dónde están, porque es difícil salir de casa, y segundo, no sabes si ellos tienen el acceso a internet o los recursos necesarios para poder acceder, y tú tampoco tienes los recursos. Es decir, se limitan ciertos aspectos, pero yo creo que también se van adaptando otros y se van creando otros. Yo creo que eso se aplica para cualquier disciplina. ¿Crees que es importante involucrarse en la investigación con los actores desde la participación y observación o no? Desde la participación, o sea, sí, para mí es importante. Sin embargo, depende de qué es lo que quieres hacer. Para mí es importante si vienes de donde tú mismo, desde donde tú has estado, desde donde se ha hecho, pero siguen diciendo que es bastante sesgado. Entonces es mejor ir a analizar que está algo por fuera de ti, o sea, ir como ente extraño, pero sigue siendo sesgado porque eres extraño y las personas que están ahí, no van a actuar como siempre lo hacen, sino de forma diferente porque hay alguien extraño ahí. No sé si me hago entender. Podemos afirmar entonces que la metodología que aplique la persona va a depender mucho del contexto en el que se maneje y desde un aspecto referente a la experiencia que ha tenido la persona, ¿no es cierto? Más o menos, sí, básicamente. Pero al mismo tiempo no, porque te van a seguir diciendo que es sesgado todo lo que haces, que no es, sigue siendo, no es objetivo totalmente, sigue siendo subjetivo, pero depende, por eso digo, hay gente que dice esto, hay sociólogos que se quedan con eso y otros que dicen que es importante incluirlo y reconocerlo y incluirlo dentro de su investigación, porque es un aspecto que está dentro. Entonces siempre se dice que, bueno, la investigación se hizo tal, en la metodología, de cómo se dice, la investigación se hizo en tal lugar, considerando que yo soy tal, he estado dentro de tal y hice tal cosa y bla, bla, bla. Entonces se ponen esas consideraciones para entender que van a haber efectos dentro de la investigación que tienen que ver con la persona que investiga. Ok. A lo largo de tu experiencia en esta disciplina, ¿has implementado la IAP, Investigación Acción Participativa? Sí, aplicamos. El profesor nos mandó a hacer voluntariado como parte de la materia. Entonces yo me fui
un voluntariado de la PUSE que se llama BUI, el voluntariado universitario ignaciano, y me fui con gente que tenía, ¿cómo es que se llama? Me fui al hospital dermatológico y me fui con gente que tenía lepra. Otros compañeros que también hicieron se fueron a otros lugares, pero este voluntariado también tenía a personas que hacían en hospitales psiquiátricos o con otros ancianos o con niños ¿cómo es que se llama esto? Con discapacidades físicas y mentales. Entonces yo me fui con los ancianos que tenían lepra, o como le llaman el Valle de Hansa. Entonces, cuando hice esto tenía que hacer luego un informe de lo que viví dentro de esta experiencia como voluntaria, y no solo eso, sino que yo hice una investigación sobre el estigma frente a las personas que tienen lepra. De hecho, eso nos enseñaron porque es otra forma de hacer investigación, y yo asumo que a ustedes también les enseñan eso y es importante para ustedes, pero no sé, eso. ¿Qué herramienta metodológica utiliza la sociología con más frecuencia en las investigaciones? Creo que todo lo que te dije anteriormente, en serio me da cosas repetir lo mismo porque creo que siento que me hago más bolas. Entonces, con más frecuencia podrías decir un análisis cualitativo en América Latina en general, en el resto del mundo, y supongo, bueno, más los americanos y ciertos europeos, en su mayoría el cuantitativo, pero por lo general están combinados, pero más es lo que te digo. Aquí hay tendencia de un análisis más cualitativo. Además hay niveles de análisis o niveles de análisis dentro de estas metodologías. Por ejemplo, hay de archivo, que solo es archivo histórico. Hay de campo, hay de campo, y hay otros que complementan todo esto. Entonces, depende mucho. Ahora es como que trata de abrirse bastante de lo que estoy viendo, bastante a otros aspectos. Y como lo dije en anteriores preguntas, depende del ámbito al que te quieres dedicar a hacer sociología. Ok, gracias Jenny. Ahora pasaremos al futuro de la sociología con nuestro compañero. Bien, vamos a hablar ya del último punto, el futuro de la psicología. Voy a hacer unas preguntas, primero de forma general y ya después, pues, en contexto a lo que sucede en nuestro país. ¿Cuál sería el aspecto que se debería resaltar a nivel mundial para que esta ciencia sea conocida? Como ser una de las ciencias más confusas de la vida. Confusas, amplias y poco limitadas que existe, creo que sería reconocida. Y también por su nivel de carácter, de prestigio social que tiene los sociólogos dentro de la sociología. Serían como que aspectos muy subjetivos, lo que te estoy diciendo. Bien, tu punto de vista, ¿cuál sería el tema que aún no ha sido solventado, que digamos tiene más relevancia en las investigaciones a futuro? ¿Qué tema crees tú que es el más relevante entre los sociólogos? Actualmente, ahorita, en este momento, tiene que ver mucho con... es que no te puedo decir como que en concreto un tema, porque depende del ámbito. Hay sociología hasta de sociología agraria, y hay gente que en base a la sociología agraria está haciendo análisis de lo que está pasando con el COVID y cómo repercute dentro de las comunidades agrarias, de las organizaciones y sobre las políticas del agro, y asimismo en otros aspectos. Entonces, es lo que decía antes en nuestras preguntas. Hay estos momentos de crisis o de cambios que se van dando, cambios históricos, influyen directamente en cualquier ámbito. Y sería como que el tema del momento sería el problema del momento.
que interpela a los otros ámbitos que se van dando y que estos sociólogos que se dedican específicamente a un determinado ámbito deciden tomar ese tema en relación a su ámbito. Entonces sería como que el tema relevante ahora sería el futuro de la humanidad con el COVID, básicamente. Bueno, vamos ahora al contexto de nuestro país. ¿Por qué la sociología sería una opción a tomar en cuenta para un estudiante que está ingresando a la universidad? O sea, yo primero aquí voy a poner algo como que muy personal. Yo soy un poco militante en el aspecto de del movimiento estudiantil. Pues, pertenezco a un colectivo y desde mi punto de vista, o sea, no solo como ya profesional, yo soy profesional, no lo puedo creer, de la sociología, tiene que ver mucho en cómo ya se entiende la universidad o la comunidad universitaria y cómo se están desarrollando estas instituciones y cómo cada institución está rigiendo. De forma práctica, estudiar sociología en este punto de la vida es como no botar la plata a la basura, porque si estudias en una universidad central no estás botando la plata a la basura, estás educándote, pero sería como que muy complicado para alguien que recién quiere saber de qué trata. Entonces hay un proceso que es personal, en el que cada persona decide qué quiere hacer de su vida y esa complejidad de querer saber qué quieres hacer de tu vida es difícil para alguien que tiene 17 años o 18. El punto es cómo estas funcionan para la sociedad como tal, cómo estas nos sirven no solo a nosotros, sino al resto y cómo tú encajas profesionalmente, cómo funciona el mundo realmente. Entonces, yo recomendaría estudiar a esto a alguien que tiene en su cabeza y tiene muy claro que primero somos precarizados. Eso. Segundo, lo que les había mencionado, de que es mejor si sabes de otras ciencias. Tercero, que tengas en cuenta que si tú estudias esto vas a ser, va a ser un complemento para cualquier otra entidad. Al fin y al cabo, yo espero, de forma personal, que la Universidad Central se vuelva una comunidad estudiantil que no solo piense en generar cabecitas, sino que también cabecitas conscientes frente a su posición en el mundo y su posición frente al otro, y de alguna u otra forma eso mejore a la sociedad como tal y mejore nuestras condiciones propias de vida. Eso. Muy bien. Vamos a la otra pregunta. ¿Cómo catalogas la atención que tiene el gobierno ecuatoriano frente a la sociología? ¿Y qué se podría recomendar o sugerir para que ésta siga en desarrollo o se siga desarrollando de mejor forma? Bueno, frente al Estado, el Estado tiene que ser un mediador institucional. Entonces, hay que distinguir algo, que como fuente política de mediador y todas estas situaciones tiene cuestiones separadas. Es decir, si el Estado quiere, puede decir, bueno, necesitamos una educación en cuanto a ciencias sociales y podría comenzar a eliminar carreras, quitándoles el presupuesto. Entonces, por ahí vamos primero. Es decir, tú reduces el presupuesto para que se precarice la educación, entonces estas instituciones comienzan a eliminar a las, evalúan qué carreras deberían eliminar y carreras deberían quedarse porque son más necesarias, por así decirlo. Pero también ahorita existe esta lucha de la universidad para que no reduzca, no solo la universidad, sino la educación en general, o sea, de las instituciones educativas para que no se vayan a reducir estas oportunidades. Pero ahí depende de cómo está el Estado. Actualmente este gobierno y no hay dinero para nada, porque es una cuestión mucho más compleja. Entonces, ¿cómo podría apoyar? Obviamente con la educación gratuita y no solo con una educación que dices, bueno, ya, de plata ya está, sino una educación de calidad y consciente. Entonces, ¿cómo apoyar para que la sociología mejore? Depende mucho de quienes están al frente
de las facultades de sociología. Depende de mucho de eso, porque en mi facultad mis profesores son muy conscientes de lo que te estoy diciendo, son muy conscientes de que hay variaciones políticas que están interviniendo, que son una mierda, pero ahí están. Entonces hay presiones y poderes que se están moviendo y que no dejan que ciertas cosas pasen y que otras no. Entonces es complicado en ese nivel. ¿Y cómo podría apoyar? Pues obviamente desde la institución más pequeña. Las facultades deberían comenzar a hacer primero, ¿cómo es que se llama? Acuerdos con instituciones o con instituciones privadas o públicas para que estos procesos de tanto de vinculación como de ¿se llama esto? Prácticas preprofesionales o pasantías, prácticas profesionales o pasantías sean adecuadas para los estudiantes y que también den muestra de cuál es el perfil profesional que tiene. Entonces, hay una cuestión que mi facultad ahora ha estado luchando por mucho tiempo, pero esta vez se lo tomó muy en serio porque ya es facultad. Entonces, con esto de la pandemia es como que ha tendido a ser mucho más difícil, más complejo, más limitado para que se pueda dar esta cuestión. Entonces, la cuestión del perfil profesional es importante, y no solo para mi carrera, sino para todos. Y en este proceso está esto de los acuerdos con las instituciones educativas y instituciones públicas o privadas. Entonces, ese es el punto. Entonces, presupuesto, el perfil profesional, y bueno, si se privatiza la educación, probablemente sea más complicado para nosotros, para la carrera sí, para la facultad de subsistir en la central sobre todo. Bien. Habías tocado este punto de la pandemia. ¿Cuál dentro del porte proyectivo, ¿no?, con el que cuenta esta ciencia, cuál sería una corta descripción proyectiva de la sociedad post-pandemia? Proyectivo. Bueno, todos hablan de que todo se digitaliza, pero es como que para mí ya eso ya pasó hace mucho tiempo. Y eso ya está pasando, solo que recién los como le dicen a los viejos boomers y los baby boomers, cacho, recién ellos se están dando cuenta de eso porque siempre han estado alejados y no están inmersos dentro de la tecnología y la vinculación desde las redes sociales y todo esto. Entonces, es algo que tarde o temprano iba a pasar, sea por el empuje de una pandemia o no. De hecho, esto hizo que se acelere, la cual a mí en ciertos aspectos burocráticos son importantes y son necesarios. Por ejemplo, la Contraloría comenzó a hacer que hagan las declaraciones por internet y tenían que subir todas sus documentaciones por ahí, y algo que tenían que haber hecho hace mucho tiempo y que nunca hicieron las secretarias. No sé quiénes habrán trabajado ahí, pero no hacen su trabajo. Entonces, todo eso lo hacen hacer la misma persona. Entonces, es como que si antes era personal hacer ciertas cosas, ahora es aún más personal porque lo haces en casa, lo haces tú mismo, y si no tienes quien te ayude, pues te jodiste. Entonces te obliga a desarrollarte con la tecnología de forma tal, pero también te aísla de tu relación con otros seres humanos de forma ¿cómo se llama? Física, pero de otras formas de relación. Es decir, hay otras formas de relacionarse por medio ¿cómo se llama?, de cualquier tipo de plataforma de comunicación como la que estamos haciendo ahorita. O sea, ustedes no me conocen, no siquiera me han visto la cara, tengo una foto en la imagen, solo la persona que me contactó ha visto mis fotos, y siempre tiende a borrarse y difuminar lo que tú presentas como imagen en redes sociales a lo que es una persona en sí, y verle a los ojos, ver cómo gesticula, ver otros aspectos. Y no solo eso, convivir, porque convivimos de forma diferente ya dentro de las redes sociales. Entonces va a cambiar mucho la forma en cómo entendemos al otro, nos entendemos a nosotros mismos, la persona. Entonces la sociedad se vuelve más caótica hacia adentro de sí mismo, porque para mí es una manifestación colectiva,
hacia adentro se vuelve más caótica y hacia afuera trata de cuidarse, no solo físicamente, sino mentalmente. Como habías mencionado, dijiste que esta ciencia, muchas veces el gobierno da privilegios, qué sé yo, a ciencias médicas. ¿Tú crees que esta ciencia llegará a desaparecer? Yo creo que depende de la tendencia política de cada gobierno. Hay una gran diferencia, no es que le da prioridad a una sola carrera, sino que le da prioridad a las políticas que quiere dar. Es decir, si es un gobierno que ha decidido tener una tendencia más de izquierda, de lo que se entiende, de lo que pragmáticamente se ha dado, es que tratan de dar más inversión en educación, en salud, en otro tipo de políticas, en que se sostengan las leyes que hay y cosas así. Entonces, tampoco voy a satanizar a la gente de derecha, por así decirlo, pero también hay gente de derecha que decide que es mejor la privatización y cosas así. El punto es que dentro de la sociología hay mucha gente que milita y se convierte en gente de, no solo gente de derecha, sino gente progresista. En mi posición yo soy progre, pero no solo progre políticamente, sino en otros aspectos como ser feminista, como, bueno, como otros aspectos les puedo ir diciendo, pero no cabe mucho. Entonces la cuestión es que depende de la posición política de cada gobierno. El Estado como tal es el medio, el gobierno es el que hace los accionarios, entonces el Estado simplemente es una institución y se van creando cosas para que se sostenga la sociedad y la sociedad pueda estar medianamente bien. En su mayoría todos piensan que es lo mejor para la sociedad, pero en realidad nunca piensan que es lo mejor para la sociedad, sino que es lo mejor para los grandes grupos sociales, sean de izquierda o de derecha, porque ellos deciden quién es mejor. Entonces es como que una posición subjetiva que hay ahí. Entonces todos deciden qué es mejor, no para todos, o sea, deciden qué es mejor para todos, obviamente, pero obviamente fijando más los intereses que le interesa a su grupo. Entonces, en ese punto de vista, hay este gobierno, a mi parecer, si hubiese querido eliminar la sociología, ya hubiese comenzado con su era de terrorismo, como pasó en Chile con Pinochet, que sí, mataba a sociólogos. Pero eso no está pasando, pero puede pasar. Es una posibilidad de que podría eliminarla. Es una posibilidad que no solo podría eliminar esta, podría eliminar esta economía de la Universidad Central. Podría eliminar hasta su carrera como tal, o desde ya, no sé si cómo estarán los procesos que están haciendo ya, podrían eliminar la sociología y solo habría sociología clínica. Entonces es como que posturas ideológicas que tiene un gobierno que decide luego presionar, pero también depende de mucho de cómo está conformado, como ya les había dicho antes, dentro de la universidad, cómo se está conformando. Entonces una forma de separación es quitando el presupuesto, pero esta vez yo considero que no son los hospitales que quieren quitar el presupuesto, sino porque el Estado realmente no tiene dinero. Entonces es una serie de consecuencias, no solo es políticos. Son muchas cosas. Bueno, tiene que ver con eso, pero son muchas cosas. Entonces, puede ser, es una probabilidad muy grande, pero yo creo que en un futuro mi facultad no tiene planes de desaparecer. Entonces va a estar luchando para que eso no pase. Entonces, depende mucho de la institución, no del Estado como tal. O bueno, del gobierno un poco, pero no tanto. Muchas gracias de parte de los compañeros, de mis compañeros también, por esta entrevista. Yo creo que nos ha quedado claro muchas dudas y de verdad te damos a ti también muchas gracias. Y eso Sí, creo muchas que es gracias también por invitarme y ayudarme a desahogarme, porque también es una forma, aunque no parezca.